Dios te dice, yo voy a estar y no te vas a fatigar. No te vas a fatigar. Te voy a dar fuerzas. Te voy a dar fuerzas. Y esta es la promesa para los que creemos. Esa es la autoridad que tenemos todos los que creemos. Quiere decir que ese es el poder que recibimos de Dios cuando creemos. Vas a correr en situaciones quizás que se te presentan en la vida, que pueden ser hasta muy complicadas, y Dios te dice, no te vas a cansar. Y vas a caminar, vas a vivir en forma normal, y Dios te dice, yo voy a estar. No te vas a fatigar, yo te voy a cuidar. Por eso esta palabra es para todos aquellos que quizás por diferentes razones se encuentran un poco hasta cansados. Te animo a que comiences a creer, cree en la promesa divina. ¿Por qué? Porque hay mucho más todavía, queda mucho más por caminar y por correr. Pero sí hay algo que Dios te dice, yo voy a estar, te voy a sostener. Te voy a sostener. Tus fuerzas serán renovadas. Tus fuerzas serán renovadas. Prepárate y extendé tu nivel de creer. Cree aún más. Enfócate en Cristo y seguí volando alto. Y si tenés la posibilidad de elevarte aún más, mejor todavía. Vas a estar más conectado. Vas a estar más conectado. Un águila, si uno estudia o ve los documentales sobre estas aves, va a ver que las águilas no se involucran con otras aves en temas menores, peleando cerca de la tierra. Todo lo contrario. Un ser solitario solo en las alturas. Así debemos ser nosotros. No tenemos que involucrarnos en temas terrenales, pelearnos con otras aves, sino tenemos que estar conectados con el Señor, enfocados en Él. Este es el tiempo de estar enfocados en Cristo. Y ahí es donde vamos a tener la victoria. Enfocados en Jesús. Enfocados en Jesús. Es un tiempo maravilloso en que tenemos que estar conectados con Él. Por eso, primero volá alto, conectate siempre con el Señor. Es un tiempo de buscar a Dios en la soledad, en la intimidad, en nuestras habitaciones, en nuestra oficina, en el auto, quizás cuando estás trabajando. Bueno, en el lugar donde estás, busca a Dios. Cuando caminás, busca al Señor, comunicate, conectate con Él, enfócate en Jesús. Cualquier situación de la vida cotidiana, háblalo con el Señor, háblalo con Dios. Temas del caminar, cuando caminamos, habla con Dios. Quizás temas que inclusive antes solucionabas en tus fuerzas, con tu manera de manejarte. Bueno, pero no solamente creas que podés resolver cualquier situación del caminar, sino también exponerle al Señor esas situaciones para que Dios tome el control, porque no te vas a cansar. Vemos muchas personas que caminan y lo hacen sin Dios, pero se fatigan. Y es donde escuchamos, no doy más, estoy sin fuerzas, estoy mal. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad, los hijos de Dios, de creer de que Dios está con nosotros. Él nos va a sostener. Vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. Créele a Dios. Créele, es tiempo de creer. Por eso, prepárate, porque lo que viene para los hijos de Dios es glorioso. No sé lo que espera el mundo, no sé mucho lo que dicen las noticias, cada vez trato de escuchar menos. Pero sí sé lo que dice el Señor, que a los hijos de Dios les va a ir bien. Enfócate
en Cristo Jesús. Enfócate en Cristo. Míralo al Señor, míralo al Señor. Vola alto, vola alto. Él va a estar y en el caminar no te vas a fatigar. Pero también va a haber desafíos. Y para el pueblo de Dios, para los que servimos al Señor, va a haber grandes desafíos. ¿Cuántos están preparados para correr? Para correr. Si Dios te dice, hay que correr 60 metros, 100 metros, 400 metros. ¿Vieron los atletas? Esas carreras que quizás están años preparándose para unos segundos, unos minutos, y ahí depende si van a batir un récord o si todo ese trabajo queda en la nada. Una corrida. Bueno, muchas veces los cristianos nos enfrentamos a corridas, desafíos. Hay que acelerar un poquito, un esfuerzo de fe. Hay que levantarse en fe, hay que conquistar una bendición. Hay que tomar una tierra, hay que conquistar o vencer una fortaleza, derribar una fortaleza. Correr, correr. Y quizás hoy te enfrentás a esa situación, a una corrida. Puede ser de 60 metros. Yo a veces veo esos deportistas que en 60 metros se define todo. Y bueno, todo el trabajo de años se define en 60 metros. Rapidísimo. Y quizás los creyentes en un momento necesitas tener una decisión de fe poderosa. Y ahí se define tu vida. O una parte de tu vida, una parte del destino de tu vida depende de esa corrida. Bueno, ¿qué te dice Dios? Yo voy a estar. En esa corrida no te vas a cansar. Te voy a dar las fuerzas. Solamente preocupate por volar alto, conectado con el Señor. Quizás en este tiempo descendiste. Pastor, me vine abajo, bajé los brazos. El otro día me encontré con alguien y me dijo, no los vi, nos desconectamos y bueno, y poco a poco me fui enfriando. Bueno, fue descendiendo, pero no importa. Lo importante es que Dios está, Él está, y te desafía nuevamente, empezá a volar alto, elevate porque yo voy a renovar tus fuerzas, comenzá nuevamente a creer. Y Dios nos dice, cree en mí, no creas en las circunstancias, no creas en tus fuerzas, porque también hay gente que cree en sí mismo, cree en la sociedad, cree en el mundo, y esa esperanza se termina debilitando. Cree en el Señor, cree en Él, volar alto, y Dios te va a sustentar. Vas a correr y no te vas a cansar, vas a caminar y no te vas a fatigar. Aleluya. Aleluya. Cree. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué podemos encontrar? Primer punto. El que cree verá la gloria de Dios. El que cree verá la gloria del Señor. Esta palabra Jesús se la dijo a una mujer que había perdido a su hermano. Que su hermano había muerto y habían pasado ya unos días. La hermana de Lázaro ya había perdido toda esperanza de que algo podía suceder. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Cosas imposibles, cosas que están fuera de la lógica. Esto es posible para los que creemos. Fuera de cualquier cálculo matemático, fuera de cualquier cálculo que nos dice la ciencia, que nuestra mente razona. Cuando creemos, Dios cambia los planes. Dios cambia los planes. Y si hay algo que hemos escuchado en todo este periodo, que Dios ha cambiado los planes de muchas personas. Pero Él sigue estando. Y quizás cambió tus planes también. Hubo muchas decisiones que tuvieron que cambiar. Pero Dios te dice, yo estuve.
Yo estuve, voy a estar. Tan solo seguí creyendo y vas a ver mi gloria. Vas a ver la gloria de Dios manifestarse. Y esta mujer vio cómo Jesús resucitó a su hermano después de 3 días de estar muerto. Ya daba olor su cuerpo. Pero el poder de Dios es tan grande que aún puede restaurar el cuerpo. Puede hacer que alguien muerto reciba vida. Puede hacer que algo que estaba totalmente ya contaminado cambie y sea purificado. Y eso es lo que hace Dios para los que creen. Dios transforma. Y aún lo que para la vista humana es imposible y que no se puede revertir, para los que creemos es posible. Cualquier situación en Dios se puede revertir, puede cambiar. Y esto es maravilloso porque nos anima a seguir adelante. No sé, quizás hay hermanos, una parte de la iglesia que está conectada y está atravesando por situaciones muy complicadas. Quizás en tu vida o en tu familia hay situaciones muy difíciles. Pero para los que creemos no hay situación que no se pueda revertir. Dios te dice, cree y vas a ver mi gloria. Cree y vas a ver mi mano obrar. Yo voy a hacer un milagro. Ese es el desafío. Debemos creer. Para ver su gloria debemos creer. Iglesia, es tiempo de creer. Es tiempo de creer y esperar cosas grandes de parte de Él. Por eso, ahora, antes de compartir el pan y la copa, vamos a hacer una oración, pero primero vamos a orar por nuestra mente y vamos a orar para que Dios quite de nosotros toda incredulidad. Es más, quizás no sos incrédulo, simplemente usás demasiado la lógica. Calculás, pensás, y está bien razonar, está bien, por eso Dios nos dio inteligencia. Pero hay momentos que Dios te dice, si querés creer tenés que dejar a un lado la lógica, lo que dice tu mente. El pensamiento que tengas tiene que estar debajo de lo que yo digo. Créeme a mí, te dice el Señor, y vas a ver mi gloria. Es tiempo de aún dejar a un lado lo que nosotros pensamos para esperar y creer en lo que Dios dice que va a hacer. No sé cuál es el milagro que estás esperando, pero quizás también estás pensando, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo será? ¿Y si pasa esto, cómo va a suceder con lo otro? Como decía la hermana de Lázaro, pero ya da olor. Hace 3 días que murió. Calculaba, razonaba. Y entonces Jesús le dijo, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Deja a un lado el cálculo matemático, la inteligencia, tu inteligencia, y poné por arriba lo que Dios dice. Te va a ir bien. Él te va a bendecir. Él te va a guardar. Él te va a ir sacando de cada situación difícil. Más allá de los cálculos, más allá de lo que diga tu inteligencia, créele al Señor. Cree a su palabra. Y Dios lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Otro punto que más podemos ver de este mensaje. Dios nos desafía a creer en lo imposible. ¿Cuántos están preparados para tener una experiencia de lo imposible? Algo que escapa de nuestro razonamiento. Lo imposible. Bueno, así debe estar preparada la iglesia. Así debemos estar preparados los hijos de Dios. A vivir en aquello o experimentar aquello que nuestras manos no pueden lograr. Que nuestros recursos no pueden comprar, hacer. Pero sí Dios lo va a hacer. Lo imposible. A creer en lo imposible. Esperar lo imposible. Soñar con lo imposible. Es ahí donde vemos cómo la mano de Dios se manifiesta en nuestras vidas. En nuestras imposibilidades.
Por eso Dios dice, el poder de Dios se glorifica en nuestra debilidad, en donde no llegamos, en donde vemos que no podemos, es una buena posibilidad para Dios, de Dios para decirnos, mira, yo acá estoy, yo obro, yo hago milagros, yo puedo sanar un cáncer que ni la ciencia lo puede sanar. Yo puedo hacer que desaparezca un tumor que nadie lo puede quitar de tu cuerpo. Yo puedo hacer que tu hijo sea transformado donde nadie, ni la ciencia, ni ningún profesional puede lograrlo. Dios te dice, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer que tu empresa levante, que tu negocio prospere, aunque todo el mundo esté perdiendo dinero. Tu vida va a prosperar. Yo lo puedo hacer porque nada es imposible para Dios. Nada. Nada es imposible para Él. Prepárate, la iglesia, nosotros los hijos de Dios, nos debemos preparar para lo imposible. Lo que es posible, bueno, seguiremos caminando y Dios va a estar. Pero es el tiempo de volar alto porque vienen las cosas imposibles y Dios se va a manifestar. Uno de los apóstoles, el apóstol Pedro, tuvo esta experiencia con Jesús. Tuvo esta experiencia, Dios lo desafió a andar en lo imposible. Así que vamos a la palabra, vamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 24. Habían estado ministrando, sirviendo a Dios, y Jesús se quedó allí en la orilla, y los discípulos salieron a navegar, ¿no? Y dice que mientras tanto, mientras estaban navegando, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Estaban pasando por dificultades, estaban corriendo, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Acá vemos lo imposible, lo sobrenatural, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Alguien que comenzaba a creer. Y Jesús le dijo, sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. De inmediato Jesús extendió la mano y le agarró y le dice, tienes poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Amén. Hermosa palabra. ¿Cuántos Pedros? Aleluya. ¿Cuántos Pedros hay en este lugar que aceptan el desafío? Jesús anda en lo imposible continuamente. Camina sobre lo imposible. Y Jesús nos dice, vení, comenzá a caminar. Comenzá a caminar. Aceptá el desafío. Aceptá el desafío de andar sobre los problemas, sobre las dificultades. Solamente nos dice, debemos creer en lo imposible. Si aceptamos ese desafío, Dios nos va a usar. Si aceptamos ese desafío, vamos a andar sobre las aguas, vamos a andar sobre las tormentas. Fíjese que los discípulos estaban atravesando un momento de dificultad. Pero Jesús anduvo sobre todo eso. Algo muy parecido al volar de las águilas. Muy parecido. Jesús estaba en las alturas. Y al andar en las alturas podía caminar aún sobre la tormenta. Y esto pasa en nuestras vidas también. Al andar conectados con el Señor. Aceptando el desafío de caminar sobre cualquier tormenta. Bueno, Dios va a estar.
Dios va a estar. Tormentas siempre va a haber. Decirle al que está al lado tuyo, tormentas siempre va a haber. De vez en cuando hay una tormenta. Prepárate para las tormentas. A los hermanos que están viéndonos, tormentas siempre va a haber. Pero ¿qué nos dice Dios? Vamos a caminar sobre ellas. Si crees, vas a andar sobre ellas. Vas a caminar sobre cualquier clase de tormentas. No dudes, no tengas miedo, no mires a los costados. No mires, no hagas lo que Pedro hizo, que comenzó a mirar las olas y se aterrorizó, dice la Biblia. Le dio temor y se comenzó a hundir. La incredulidad se apoderó de él. Y esa es la lucha que tenemos todos los cristianos, todos los hijos de Dios. Vivimos con el riesgo de mirar a nuestro alrededor, de mirar y empezar a dudar en quién creemos, de mirar y empezar a dudar y ver las tormentas y asustarnos y olvidarnos de que el que nos sostiene es el Señor. El que nos ha dado el desafío de caminar sobre las aguas es Cristo. Por eso, hermano, no te desenfoques y en tiempos tan difíciles para toda la humanidad, no te desenfoques nunca. Mirá al Señor, mira al Señor. Y si quizás se han levantado tormentas en tu vida, no bajes la mirada. Es el momento en que uno más se tiene que concentrar y seguir mirando al Señor. Mirá a Cristo. Y ahí es donde va a estar tu victoria. Ahí es donde va a estar tu victoria. ¿Estás preparado para mirar al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Es tiempo de enfocarse en Él. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Enfócate en Él. Anda en las alturas, anda en las alturas. No sé cómo vamos vamos bien, tenemos que compartir el pan y la copa. Y es un momento para reflexionar. Es un momento en donde tenemos que pensar este tiempo de tormenta. Dios te dice este tiempo de tormenta. ¿Cómo estuvo tu nivel de fe para creer? ¿Creíste realmente o te hundiste demasiado? Le preguntamos también a los hermanos que nos están mirando, ¿te hundiste demasiado? ¿Te hundiste? ¿Dudaste? ¿Te pusiste mal? ¿Perdiste la fe? Bueno, la buena noticia es que la mano del Señor está extendida. Dios te vuelve a levantar. En Cristo siempre hay una oportunidad. Siempre. En Jesús siempre hay posibilidades. Siempre. Dios te va a levantar. Extendé tu mano y tomate de Jesús. Y nunca más te desenfoques. Vola alto, empezá a buscar a Dios en tu intimidad. Vola alto y habla con Dios, contale de tus luchas, háblale al Señor de tus tormentas, volvete a Él. Es tiempo de que los creyentes estemos dispuestos a creer en aquellas cosas que están fuera de nuestra lógica, a creer en aquellas cosas que están lejos de lo que dice nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia está en un lugar, pero lo que Dios dice está mucho más adelante, mucho más adelante. Bueno, dejar nuestra forma de pensar. La Biblia inclusive habla de los pensamientos altivos que confrontan contra lo que Dios dice. Bueno, inclusive humillarnos, esa altivez de nuestra manera de pensar, que creemos que nos la sabemos todas, o creemos que tiene que ser así porque yo sé que es así. Bueno, tenemos que estar dispuestos a dejar esta forma de pensar. Aún los creyentes en los temas espirituales
en lo que Dios ha hecho hasta ahora, dejar nuestra forma de pensar para permitir que Dios comience a hacer algo nuevo, para permitir que Dios se manifieste con cosas nuevas. Entonces, también aquí, para creer realmente, para crecer en el crecimiento, para crecer en nuestra forma de creer, para tener más fe, tenemos que abandonar por completo nuestra manera de pensar y humillarnos y decir, Señor, yo voy a creer en lo imposible, renuncio a mi forma de pensar. Por eso también esta palabra, el desafío de creer, es que también tenemos que dejar nuestro orgullo a un lado, a un costado, para que Dios se manifieste. Si hasta ahora tenés una forma de pensar que inclusive para Dios es altiva, tenés una forma de pensar que nunca cede ante lo que Dios dice, que nunca se renueva, que siempre tiene un pensamiento rígido y no cambia, bueno, para que Dios se manifieste, para ver su gloria, tenemos que de una manera empezar a renunciar de nuestra forma de pensar, bajarnos del orgullo y decir, Señor, yo no sé nada, solamente espero en que tu mano se manifieste, solamente espero en que tu gloria, yo quiero ver tu gloria y quiero que esa gloria se manifieste. También viene ese tiempo para el pueblo de Dios, abandonar nuestros argumentos, abandonar nuestras maneras de pensar, inclusive con respecto a ver un milagro, con respecto a ver una liberación, con respecto a ver cómo Dios transforma una vida. Creo que Dios va a hacer algo totalmente distinto, pero para eso también tenemos que dejar nuestro orgullo y decir, Señor, hacelo como quieras. Yo solo creo. Es tiempo también de aquellos que anhelan prosperar, mejorar en sus economías, prosperar en sus negocios, en sus emprendimientos, en sus trabajos. Es tiempo también de esperar algo más de parte de Dios. Algo más de lo que tu ingreso puede lograr. Algo más de lo que tu empresa puede llegar a tener como ganancias. Es tiempo de decir, Señor, yo creo en que vas a hacer algo grande en mi economía, que vas a ir adelante. Aunque las bolsas del mundo se derrumben, aunque la inflación de nuestro país crezca, aunque, bueno, las diferentes noticias que uno escucha continuamente, aunque parezca que todo se puede complicar, pero para los que no son hijos de Dios, para los que creemos, vamos a experimentar la provisión sobrenatural del Señor. Dios siempre va a proveer, Dios siempre te va a sustentar. Para los que creen,